El premio del valor. Es un honor para la belleza ser conquistada por la mejor espada. El conde palatino. Cuando Quintín llegó a Perona, se hallaba reunido un consejo cuyas resoluciones habrían de interesarle más profundamente que lo que pudiera imaginar, y aunque integrado por personas de un rango con el cual difícilmente podría atribuirse a él comunidad de intereses, tuvo la influencia más extraordinaria en su destino. El rey Luis, que después de la pausa causada por el enviado de Guillermo de la Marck no perdió oportunidad de avivar el favor que aquella circunstancia le había acarreado en la opinión del duque, había estado consultándole, o casi podríamos decir, recibiendo su opinión sobre el número y la cantidad de las tropas con la que, como auxiliar del duque de Borgoña, habría de participar de la expedición conjunta contra Lieja. Comprendió claramente que el deseo de Carlos era llevar a su campamento algunos franceses que, tanto por su alta categoría como por su número reducido, siguiendo el consejo de Crèvecoeur, aceptó todo cuanto le propusiera el duque con una rapidez que diérase fruto de su propia voluntad. No dejó el rey, sin embargo, de buscar una compensación a su complacencia, dando rienda suelta a su carácter vengativo contra Lavalú, cuyos consejos le hicieron depositar una confianza tan ciega en el duque de Borgoña, y Tristán, que tenía a su cargo la movilización de las tropas de refuerzo, tuvo además la comisión de hacer llevar al cardenal al castillo de Loges y encerrarlo en una de aquellas jaulas de hierro que el mismo Balú inventara. Que pruebe su propio invento, dijo el rey. Pertenece a la Santa Iglesia y no haremos correr su sangre, pero pardiez, su obispado en los 10 años próximos tendrá fronteras inconquistables y haced de manera que las tropas vengan inmediatamente. Con esta rápida complacencia, Luis esperaba quizás poder eludir la más desagradable de las condiciones que impusiera el duque para su reconciliación, pero si en efecto tenía esa esperanza, juzgaba erróneamente el carácter de su primo, ya que no hubo jamás hombre alguno más terco en sus propósitos que el duque de Borgoña, sobre todo si se trataba de desistir de una exigencia puesta a raíz de un resentimiento, una venganza o una injuria. Tan pronto como se hubieron despachado los recados para reunir las fuerzas elegidas que habían de operar como auxiliares, Luis fue convocado por su huésped para dar asentimiento público a los esponsales del duque de Orleans e Isabel de Croche. Se presentó el rey con un profundo suspiro e inmediatamente observó la necesidad de asegurarse el consentimiento del mismo duque de Orleans. «¿No ha sido descuidado ese trámite?», repuso Carlos de Borgoña. Crèvecoeur se ha comunicado con el señor de Orleans, y cosa extraña, lo encontró tan insensible al honor de casarse con una princesa que aceptó hacerlo con la condesa de Croche, como la proposición más agradable que pudiese hacer padre alguno. Tanto más desagradecido, pero todo se hará como decíais vos, querido primo, siempre que obtengáis el consentimiento de la parte interesada. No temáis por ello, repuso el duque. Pocos minutos después de haber sido hecha la proposición, se presentaron ante los príncipes el duque de Orleans y la condesa de Croche, esta última asistida, como en la oportunidad anterior, por la condesa de Crèvecoeur y la abadesa de las Ursulinas. Ambos oyeron de labios de Carlos de Borgoña, sin que lo desmintiera Luis, sumido en triste silencio y demostrando sentir la disminución de su autoridad, que la unión de ellos había sido resuelta por la sabiduría de ambos príncipes para confirmar la alianza perpetua que se realizaría entre Francia y Borgoña. El duque de Orleans tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para reprimir la alegría que le causaba la proposición, pues la delicadeza consideraba inoportuna una tal demostración en presencia de Luis. Solo su habitual temor al monarca le permitió dominar su gozo lo bastante para replicar que su deber le obligaba a dejar la decisión a gusto del soberano. Querido primo de Orleans, dijo Luis con gravedad, puesto que debo hablar en ocasión tan desagradable, es innecesario que os recuerde que mi opinión sobre vuestros méritos me había llevado a proyectar para vos un casamiento dentro de mi propia familia. Sin embargo, puesto que mi primo de Borgoña piensa que, disponiendo en modo distinto de vuestra mano, se asegurará mejor la amistad entre sus dominios y los míos, considero demasiado sagrado ese objeto para no sacrificar al mismo mis propósitos y deseos y esperanzas. Arrodillóse el duque de Orleans y besó por una vez con afecto sincero la mano que le extendía el rey, aunque volviendo éste la cara, de manera que tanto Orleans como la mayoría de los presentes comprendieron que no era voluntario el asentimiento de aquel maestro del disimulo, que en aquella oportunidad se hizo notar abiertamente como un rey que renuncia a su proyecto favorito.
y pospone sus sentimientos paternales a las necesidades de Estado y los intereses del país. Hasta el mismo Borgoña se sintió conmovido y el corazón de Orleans saltó involuntariamente de alegría al verse libre del compromiso con la princesa Juana. De haber sabido cuán profundamente lo maldecía el rey y qué pensamientos de venganza futura lo agitaban, es probable que su propia delicadeza no se sintiera tan agraviada. Volvióse inmediatamente Carlos hacia la condesita, a la que anunció con brusquedad el matrimonio que proponían para ella, como un asunto que no admite demoras ni vacilaciones, y agregando que era un resultado demasiado favorable de su terquedad en anteriores oportunidades. Mi señor duque y soberano, dijo Isabel, apelando a todo su valor, observo las órdenes de vuestra gracia y me someto a ellas. Basta, basta, interrumpió el duque, ya dispondré lo demás. Vuestra majestad, dijo, dirigiéndose al rey, dedicó la mañana a la cacería del jabalí. ¿Qué opináis si cazamos al lobo por la tarde? La condesa vio la necesidad de tomar una decisión. Vuestra gracia no me ha interpretado, dijo con timidez, aunque con voz suficientemente alta y resuelta como para obligar al duque a prestarle atención, que, de saber lo que iba a decir, quizás le negara. Mi sometimiento solo se refiere a las tierras y posesiones que los antepasados de vuestra gracia cedieron a los míos, y a las cuales renuncio a favor de la casa de Borgoña, si mi soberano opina que mi desobediencia en este asunto me hace indigna de conservarlas. Por San Jorge, exclamó el duque, golpeando furiosamente con su pie el suelo. ¿Sabe esta loca en presencia de quién se encuentra y a quiénes habla? Señor, repuso la joven sin inmutarse, estoy delante de mi soberano, que creo justo. Si me priváis de mis bienes, no haréis más que quitarme cuanto la generosidad de vuestros antepasados me dieron, y destruís con ellos los únicos lazos que nos unen. No habéis dado forma a este pobre cuerpo perseguido, y menos a el espíritu que le anima, y estos pienso dedicarlos a Dios en el convento de las Ursulinas, bajo la dirección de esta santa madre abadesa. Solo pueden comprenderse la rabia y la sorpresa del duque si las comparamos con las de un halcón que viera a una paloma erizar sus plumas en desafío. ¿Y la Santa Madre os recibirá sin una dote? Preguntó con tono de burla. Si el recibir a esta joven perjudica al convento, dijo Isabel, confío que entre las nobles amigos de mi casa habrá caridad suficiente para llevar una ayuda a la huérfana de Croche. Es falso, no es más que un pretexto para ocultar alguna pasión secreta e indigna. Señor de Orleans, será vuestra, aunque tenga que arrastrarla al altar con mis propias manos. La condesa de Crèvecoeur, mujer de elevado espíritu y que confiaba además en los méritos de su marido y en su favor con el duque, no pudo continuar en silencio. Señor, dijo, vuestra pasión os mueve a emplear un lenguaje indigno. No puede disponerse por la fuerza de la mano de una dama. Y no entra en los deberes de un príncipe cristiano, añadió la abadesa, torcer los deseos de un alma piadosa que, destrozada por las persecuciones del mundo, quiere convertirse en esposa del Señor. Ni mi primo Orleans puede, dijo Dunois, aceptar con honor una proposición a la cual ha expresado la dama tan públicamente sus objeciones. Si se me permitiera, dijo Orleans, en cuyo entusiasmo había hecho profunda impresión la belleza de Isabel, disponer de algún tiempo para presentar a la condesa mis pretensiones en un campo más favorable. Señor, repuso Isabel, cuya firmeza se veía ahora aumentada por el apoyo que recibiera de todos los presentes, sería inútil, es definitiva mi resolución de no aceptar esa alianza, aunque esté muy por encima de mis merecimientos. Ni tengo tiempo, añadió el duque, de esperar hasta que estos caprichos desaparezcan con el primer cambio de luna. Señor de Orleans, la dama sabrá antes de que pase una hora que la obediencia es para ella la primera necesidad. Pero no a favor mío, señor, observó el príncipe, que comprendía que le era imposible honorablemente aprovechar la obstinada insistencia del duque. Una negativa pública y franca es suficiente para un príncipe de la sangre de Francia. No puedo llevar más lejos mis pretensiones. Lanzó el duque una mirada furiosa a Orleans y a Luis, y como a pesar de los esfuerzos de este último para ocultar sus sentimientos, adivinar una sensación de triunfo, se puso frenético. «Escribid», dijo al secretario, «mi sentencia de confiscación y confinamiento contra esta vasalla rebelde e insolente, que se la conduzca a la Such House, o casa de corrección, al rebaño de aquellas cuya vida la hacen sus iguales en desvergüenza». Hubo un murmullo general. Señor, habló el conde de Crèvecoeur,
en nombre de todos, es mejor pensarlo. Nosotros, vuestros fieles vasallos, no podemos permitir semejante deshonra para la nobleza y la caballería de Borgoña. Si la condesa es culpable, es justo que sea castigada, pero en forma que esté de acuerdo con su categoría y la nuestra, ya que estamos ligados a su casa por lazos de sangre y por alianzas. Permaneció el duque silencioso un momento, mirando al consejo con el aspecto de un toro que, al verse obligado por el pastor a desviarse del camino que quiere seguir, duda entre obedecer o acometerlo y lanzarlo por los aires. Sin embargo, la prudencia dominó a la furia, vio que la opinión era unánime en el consejo, temió las ventajas que pudiera sacar Luis al ver disensiones entre sus vasallos y probablemente, pues era un carácter áspero y violento, pero no malvado, se sintió avergonzado de su indigna resolución. Tenés razón, Crèvecoeur, dijo, he hablado con demasiada precipitación. Las leyes de la caballería decidirán su suerte. Su fuga a Lieja dio la señal para el asesinato del obispo. Aquel que vengue mejor el crimen y me traiga la cabeza del jabalí de las Ardenas podrá reclamar su mano, y si ella la negara, puedo por lo menos darle al campeón los feudos de Croix, dejando a su generosidad el conceder a la condesa la dote que juzgue oportuna para que pueda retirarse a un convento. Señor, pensad que soy la hija del conde Reynold el valiente y fiel servidor de vuestro padre. ¿Vais a destinarme como premio a quien sea más diestro en el manejo de la espada? Vuestra abuela fue el premio de un torneo. Vos lo seréis de una verdadera batalla, con la sola condición, en recuerdo del conde Reynold, de que el vencedor deberá ser un caballero de buen nacimiento y conducta intachable. Pero sea quien sea, aun el más pobre que haya ceñido armadura, tendrá por lo menos el derecho de vuestra mano. Lo juro por San Jorge, por mi corona ducal y por la orden de mis armas. ¿Qué, caballeros? Creo que esto estará de acuerdo con las leyes de la caballería. Las protestas de Isabel quedaron ahogadas por el jubiloso asentimiento general, y sobre las demás oyóse la voz de Lord Crawford, que lamentaba que el peso de los años le impidiera aspirar a un premio tan hermoso. Fue unánime el aplauso con que premiaron la acción del duque, cuyo carácter empezó a apaciguarse como un río que vuelve a su cauce natural. Nosotros, los casados, debemos eliminarnos de este juego, preguntó Crèvecoeur. No estaría eso de acuerdo con mi honor, pues he dado un voto que solo pagaré a expensas de aquel bruto de Delamarque. Pegad entonces, Crèvecoeur, con alma y vida, repuso el duque, y si ganáis el premio, ya que no podréis aprovecharlo para vos, cededlo a quien os plazca, a vuestro sobrino, el conde Esteban, si lo creéis. Gracias, señor. Haré lo posible en la batalla, y de ser bastante afortunado como para ganar el premio, Esteban probará su elocuencia contra la de la abadesa. Confío, terció Dunois, en que la caballería de Francia no se verá excluida de este torneo. No lo permita Dios, bravo Dunois, aunque solo fuera por veros combatir, pero, si bien no me niego a que la condesa Isabel se case con un francés, será necesario que el conde de Croix se convierta en vasallo de Normandía. Basta, basta, repuso Dunois. Mi barrera ilegal no se verá nunca dominada por la corona del conde de Croix. Viviré y moriré francés. Sin embargo, aunque no aspire a las tierras, puedo dar algunos golpes por la dama. Leslie no osaba hablar una palabra en presencia de tales personajes, pero murmuraba por lo bajo. Muestra ahora tu poder, Saunders Stuppenhag. Siempre dijiste que la fortuna de nuestra casa llegaría gracias a un matrimonio, y no volverá a presentarse oportunidad más propicia para cumplir tu palabra. Nadie piensa en mí, dijo el glorioso, pero estoy seguro de quitaros el premio a todos. Tenéis razón, sabio, comentó Luis. Cuando de mujeres se trata, el más loco es siempre el más favorecido. Mientras nobles y príncipes se chanceaban en esta forma sobre la suerte de Isabel, que ya se había retirado del consejo, la abadesa y la condesa de Crèvecoeur trataban de consolarla. Asegurabanle la primera que la Virgen no permitiría que la hiciese renunciar a su deseo de profesar en el convento de Santa Úrsula, en tanto que la condesa de Crèvecoeur le deslizaba consuelos más temporales, afirmando que ningún caballero digno que pudiera tener éxito en la empresa se empeñaría en hacer cumplir al duque su promesa, contrariando las inclinaciones de Isabel, y además que era posible que el triunfador hallara a los ojos de ella una simpatía que la reconciliaría con la obediencia. El amor, al igual que la desesperación, se hacen hasta de las pajas para no ahogarse, y por ligera y vaga que fuese la esperanza que traía esa insinuación, las lágrimas de la condesa Isabel eran menos amargas al escucharla.